Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, desmitificando la ansiedad, con Gio Sarrari. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia. Soy Gio Sarrari, escritor y coach experto en el trastorno de ansiedad. Llevo años investigando y escribiendo sobre temas relacionados con la ansiedad, autoayuda y la superación personal. Como escritor, soy autor de varios libros, como El fin de la ansiedad, El arte de cuidarte, Respuestas a tu ansiedad, Supera tus fobias o el último, que es El fin de la ansiedad en niños y adolescentes. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y, por desgracia, también muy común en los últimos tiempos, que es el trastorno de ansiedad. Un problema emocional que se ha agravado en los últimos tiempos, también debido a la pandemia que todos hemos vivido, generando limitaciones y complicaciones en la vida de las personas, incluso la de los más jóvenes. La ansiedad es una emoción buena que nos ayuda a los seres humanos a actuar ante problemas que pueden poner en peligro nuestra vida. Es una emoción de la que disponemos todos los seres humanos y es buena. Y el problema se da no cuando sufrimos ansiedad, sino cuando sufrimos el trastorno de ansiedad, que es un mal funcionamiento de esa ansiedad. Esta ansiedad pues, se suele dar cuando sufrimos un problema vital, como puede ser un accidente o el ataque de un depredador, por ejemplo. En dichos casos, pues en nuestro organismo se acelera, se activa de una manera inusual para que podamos atender ese potencial peligro y ponernos rápidamente a salvo. Ese es el mecanismo de la ansiedad. Y cuando surge esa ansiedad, pues surgen también los síntomas de la ansiedad. Una ansiedad y unos síntomas que son totalmente normales cuando la situación o el peligro es real y nos ayudan a eso, a ponernos a salvo, luchando o huyendo, pero que son un auténtico incordio, un problema, cuando el problema no es real y se dan de una manera excesiva y continuada, que es cuando se sufre el trastorno de ansiedad. Ese es el mal funcionamiento de esta ansiedad. Entonces, cuando esa ansiedad se da de una manera descontrolada, excesiva y continuada ante factores que no suponen un riesgo para nuestra vida, pues las personas sufrimos muchísimo, no entendemos lo que nos ocurre y nos sentimos muy limitados y condicionados. Existen luego muchos tipos de ansiedad, como puede ser, por ejemplo, la agorafobia. Y, por ejemplo, ante este tipo de fobia, pues hay personas que temen excesivamente salir a la calle, sufren esos síntomas de la ansiedad, ya solo con la idea de poder salir a la calle, entonces, claro, se sienten tan condicionadas que su vida se reduce muchísimo. Y es en estos casos, en los casos en que sufrimos el trastorno de ansiedad, cuando debemos tratarla, cuando debemos o bien buscar ayuda o bien buscar herramientas para poder recuperar el control. Hay varios tipos, como puede ser el TOC, el trastorno de ansiedad generalizado, las fobias o el trastorno de estrés postraumático. Y entonces es bueno comprender, ¿no?, cómo funciona este trastorno, entender cuáles son sus ingredientes, cuáles pueden ser los motivos y cuál es también el tipo de ansiedad que sufrimos para, de esta manera, pues saber de una manera mucho más sencilla también cómo actuar ante ello y cómo ir superando este trastorno de ansiedad. Pues, por desgracia, el tema de la ansiedad, así como el tema de la depresión, es un tema bastante tabú en la sociedad. El motivo se debe muchas veces a que los problemas de salud mental pues, suelen estar mal vistos. Y, bueno, conforme pasa el tiempo, pues las personas nos estamos dando cuenta de que es mucho más común sufrir este tipo de problemas y que de la misma manera que tratamos un problema físico, como puede ser pues, romperse la rodilla, pues lo mismo si sufrimos un problema de salud mental, pues se hace más necesario incluso el tener que superarlo y no debería ser visto de esta manera tan negativa, ¿no? Sobre todo porque el trastorno de ansiedad es el trastorno más común en el mundo, es el trastorno de salud mental más común en el mundo. Es hoy en día pues, la principal causa de acceso al médico de familia. O sea que hoy en día pues, el sufrir ansiedad es tan común casi como sufrir un resfriado. Por ello, pues, es fundamental comprender un poco cómo funciona esta ansiedad para poder recibir ayuda también, poder ayudar a otros. Y de esta manera identificar, tanto en nosotros como en otras personas, que se está sufriendo, que se puede estar sufriendo ese tipo de problema. Normalmente las personas con ansiedad rumian mucho, tienen una rumiación excesiva de pensamientos, suelen estar obsesionados con poder padecer un problema grave, tanto físico como psicológico, o puede ser pues eso, tener un problema al corazón o volverse locos. Y mucho está relacionado con los síntomas también físicos que pueden estar padeciendo. Existen una serie de síntomas que al final es el mejor indicador para entender que el problema es el trastorno de ansiedad y no es otro distinto. Y de esta manera, pues reconocer, por ejemplo, que la taquicardia, la tensión muscular, la visión borrosa o la rumiación de pensamientos o ese estado de alarma excesivo son síntomas de la ansiedad, pues es la mejor manera de comprender que estamos sufriendo ese problema. Con otras personas, pues hay que intentar también reconocer, ¿no?, pueden estar padeciendo este problema y lo mejor es comunicar.
para entender si pueden estar pasando por este tipo de problemas. La ansiedad, cuando superas el trastorno, no es tan sencillo como decir, quiero volver a estar bien. Para nada. Normalmente, pues se queda en nosotros, en nuestra vida durante meses, condicionando y limitando mucho nuestra vida. Y esa manera reactiva, tan automática, ¿no?, de reaccionar con taquicardia, con otro tipo de síntomas, pues se hace muy difícil de controlar. Y más cuanto menos entendemos lo que nos está ocurriendo. Por eso es fundamental eso, reconocer, comprender, conocer cuáles son esos síntomas de la ansiedad, un tema del que hablo mucho en mis libros, ¿no?, para poder reconocer que nuestro problema se llama ansiedad, no es otra cosa distinta. Así, de esta manera, pues también podemos comprender es eso, que esa taquicardia no significa poder estar padeciendo un problema del corazón, ya que la taquicardia con ansiedad viene precedida del miedo, del temor a que nos ocurra algo, de una serie de elementos que están activando esa ansiedad, acelerándola, potenciándola y haciendo que sintamos más taquicardia, por ejemplo. Y normalmente, pues eso, los síntomas de la ansiedad siempre van acompañados de otros síntomas. Y esa taquicardia irá acompañada de pensamientos negativos, de rumiación de pensamientos, se activará ante situaciones que nos provocan ansiedad. Entonces es fácil identificar que no se debe a un problema distinto. Y de esta manera, pues eso, una vez entendemos que el problema es solo ansiedad, tanto nosotros como otras personas, pues también podemos comprender cuáles son esos pasos para superarlo, ¿no? Porque cada problema tiene su manera de trabajarlo y se hace mucho más sencillo entender que, vale, pues, por ejemplo, que si acompañamos a nuestra vida de más miedo, pues al final esa taquicardia, por ejemplo, va a aumentar. Entonces, reconocemos que todo se debe a la ansiedad y que el hecho de temer a esa taquicardia no hace más que la taquicardia aumente, pues podemos comprender, por ejemplo, que relajándonos tenemos poder sobre esa taquicardia o sobre otros síntomas. Y de esta manera, pues podemos ver que hay solución y que se puede superar la ansiedad. Vale, bueno, siempre que veamos, ¿no?, que nuestra vida está condicionada y limitada, ¿sabes?, que veamos que no podemos vivir como vivíamos, ¿no?, y que, pues, que hay elementos, ¿no?, factores que nos hacen sentirnos excesivamente preocupados, excesivamente temerosos, que hay, pues eso, factores que nos provocan fobias extremas o miedos extremos. Siempre que veamos que nuestra vida ha cambiado, pues se hace fundamental, ¿no?, buscar ayuda. Porque en primer momento, aunque tal vez un libro pueda ayudarnos a superar definitivamente la ansiedad, mucho depende del tipo de ansiedad y del grado que suframos, ¿no?, se hace fundamental comprender que solo es eso y no hay nadie mejor que un médico para diagnosticar que nuestro problema es un trastorno de ansiedad y no es otra cosa distinta. Entonces, ya una vez que sabemos que todo se debe a la ansiedad, pues nos es más sencillo también ponerle remedio. Si, por ejemplo, pensamos que puede ser otra cosa y no hemos ido a ese médico para que nos diagnostique con ansiedad, pues se hace más difícil. Y luego, aparte, pues muchas veces existen tipos de ansiedad bastante complicados, como pues el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, que hay obsesiones y compulsiones en las que se tiene poco control, por ejemplo, ¿no?, o otro tipo de ansiedad, como el trastorno de estrés postraumático, en los que muchas veces la medicación se hace necesaria y de total ayuda, porque no solo reduce esos síntomas físicos a veces cuando se hacen excesivos, que también a veces es necesario, sino sobre todo igual desacelera esa rumiación de pensamientos, esos pensamientos negativos, y hace que poco a poco podamos volver a tener control sobre la situación. Pero siempre que, por ejemplo, se nos indique que debemos medicarnos, es fundamental seguir las instrucciones del médico, porque la medicación puede provocarnos mayores problemas, puede hacernos tener más ansiedad si no seguimos la recomendación del médico, ya que hay que tomarla poco a poco y también ir dejándola poco a poco, porque al ser un problema de tipo emocional, la medicación no es la solución es una terapia de tipo emocional. Y la medicación en este caso puede solo ayudarnos. Por eso es fundamental muchas veces acudir al médico. Y más cuanto más nos sintamos limitados y condicionados. Muchas personas, cuando se da la ansiedad y cuando no encuentran remedio, porque muchas veces, claro, bueno, voy a intentar ser más rápido con la respuesta inicial, ¿eh?, porque si no, y luego sí. Sí. Es importantísimo comprender que la ansiedad siempre tiene solución. Siempre. Muchísimas personas ante, pues, el modo en que han llevado, ¿no?, el que han convivido con la ansiedad, tal vez no han contado con ayuda, tanto pues médica como personal, tal vez no han contado con buena información y llevan con ese trastorno muchos años, ¿no? Entonces se hace cada vez más difícil creer que tiene solución. Pero al ser un trastorno, un mal funcionamiento, siempre tiene solución. Es un hecho científico y médico, ¿no? Siempre puede superarse la ansiedad. El problema bien está en eso, en que al ser la ansiedad, ¿no?, un conjunto de factores, ¿no?, que desencadenan cambios en nuestro organismo, muchos físicos y también psicológicos, pues al dejar de tener tanto control, ¿no?, sobre esa mente en esos momentos en que sufrimos ese trastorno, pues muchas personas temen poder volverse locas o temen no poder volver a estar como estaban antes de sufrir ansiedad, antes de sufrir el trastorno. Pero hay que entender por eso cómo funciona la ansiedad. Entonces, si se entiende que este trastorno normalmente suele acompañar a las personas por un mínimo de 6 meses, ¿no? Si se entiende
que hay diferentes motivos, que hay diferentes factores, que hay diferentes síntomas. Y que, por ejemplo, uno de los principales síntomas es el temor a volverse loco o el temor a que esto no se supere nunca, pues cuando sufrimos este problema podemos entender que vale, que podemos creer que esto no tiene solución. Y es un elemento fundamental del hecho de tener ansiedad. Entonces, bueno, iremos viendo que poco a poco ese temor irá desapareciendo y que poco a poco, pues trabajando mucho también en nosotros, cada vez esa preocupación irá menos hasta que al final desaparezca porque volvemos a estar bien. Es una preocupación totalmente normal de las personas con ansiedad, pero bueno, tanto yo como millones de personas en el mundo pues son ejemplos de que este trastorno siempre puede superarse. Otra cosa también es importante entender que siempre puede volver también. O sea, se puede superar, se supera, pero también con el tiempo puede volver y de muy diferentes formas, porque es un problema emocional como muchos otros y la vida pues está llena de sorpresas y muchas veces también de cosas o factores negativos, ¿no?, que pueden afectarnos. Personalmente, mis libros son fruto de la experiencia, de mi experiencia personal. Y todo empezó cuando hace ya pues, casi 10 años, ¿no? Pues un día, pues, movido mucho por las amistades, ¿no? Por las personas que me pedían consejos sobre cómo tratar la ansiedad, ¿no? Por personas que las veía un poco perdidas, ¿no? Como yo en su día estuve tan perdido, ¿no? Ante este trastorno, pues decidí pues, escribir un libro contando mi proceso, ¿no? Contando la manera en que yo pues, comencé a ver la luz y comencé a ponerle remedio. Indicando eso, que no solo superé la ansiedad, sino que me superé a mí mismo también. Porque siendo la ansiedad una especie de alarma, ¿no?, que nos indica que estamos yendo un poco a contracorriente, ¿no?, que estamos haciendo cosas que en vez de ayudarnos nos están generando malestar, pues la manera de tratarla es eliminar esos factores que nos producen ansiedad y atraer a nuestra vida los factores que nos atraen calma o nos claridad mental o nos hacen sentir mejor. Entonces, de esta manera, en ese proceso que yo viví, pues eso, superé este trastorno, pero también me superé a mí mismo. Me sentí mucho mejor, pude conseguir hacer realidad muchas metas, muchos objetivos que seguramente antes, incluso de sufrir ansiedad, no hubiera creído posibles. Entonces, cuento un poco esa experiencia personal, cuento un poco cómo los temores son comunes para todas las personas, cómo la incertidumbre está, la hipocondria, cómo inicialmente vamos a negar la ansiedad, porque es una especie de proceso de duelo, ¿no? Y poco a poco pues iremos viendo la luz, pero como se hace necesario buscar ayuda, buscar buena información, entender cómo funciona esa ansiedad para también saber cómo ponerle remedio. Entonces, es eso. Hace años pues decidí escribir El fin de la ansiedad, conté mi proceso y creo que es una de las cosas más importantes de mi libro, ¿no?, y de mis libros, que al final muchas personas se sienten identificadas en esa experiencia, ¿no? No es solo un libro técnico, que también, ¿no?, porque hay una parte de investigación, pero también, sobre todo, hay una parte humana, ¿no?, una parte que intenta acompañar a las personas en ese proceso para que se sientan identificadas, para que se sientan comprendidas, para que se sientan acompañadas y les sea más sencillo ponerle remedio y poco a poco ir sintiéndose mejor, ¿no?, ir viendo la luz y conseguir que haya más días buenos que malos, que es muchas veces la parte más difícil en ese proceso. En los últimos años, en buena parte debido a la pandemia, los problemas de ansiedad han aumentado y no solo en adultos, sino también y sobre todo en niños y adolescentes, que casi se ha duplicado el número. Entonces, bueno, a partir de esta realidad, pues escribí mi último libro que se llama El fin de la ansiedad en niños y adolescentes, intentando ayudar a padres y tutores a poder comprender cuando un niño o un hijo sufre ansiedad, ¿no? Cuáles son los tipos más comunes en niños y adolescentes, cuáles son los síntomas más comunes también para identificarla y, bueno, y cómo nace también, ¿no? Porque mucho tiene que ver con los miedos de los niños y de los adolescentes, con las fases vitales que tienen y con los motivos de estrés, muchas veces heredados por la vida, ¿no?, que están viviendo y por la vida familiar también. Entonces, hay una serie de factores pues, que al final pueden activar este trastorno. Y se hace mucho más sencillo eso, comprendiendo cuáles son los tipos de ansiedad más comunes en niños y adolescentes, que, por ejemplo, algunos son diferentes a los de los adultos, como por ejemplo el mutismo selectivo, en el que el niño se queda literalmente mudo ante situaciones que le provocan mucha ansiedad, o la ansiedad por separación, que sucede cuando los niños se separan de la figura materna o paterna, por ejemplo, cuando empiezan en el colegio o la guardería. Pues comprendiendo estas diferencias, se hace más sencillo también identificar primero el problema, comprender cuáles son esos síntomas que nos pueden ayudar a entenderlo, ayudarnos a ir a buscar ayuda también profesional, ¿no?, acudir al médico para que realice sobre todo ese primer diagnóstico y luego disponer de herramientas un poco para ayudarle al niño o al adolescente a tratar de otra manera distinta los miedos y los factores de estrés
y también poder acompañarle en esas fases vitales, porque muchas veces pues, es muy distinto cómo puedes tratar a un niño o cómo un niño funciona en el primer año de vida, del primer año de vida al cuarto año de vida o del cuarto año de vida a la adolescencia, y cómo funcionan después. Entonces, en ese libro, por ejemplo, intento eso, acompañar a los padres en la educación emocional de los niños en las diferentes etapas, entendiendo cómo funciona la ansiedad y cómo pueden ayudarles con sencillos consejos. Hoy en día, ¿no? La sociedad pues, ha cambiado bastante con respecto a hace algunos años, a la época de nuestros padres. En muchos aspectos pues, está mucho más acelerada. Necesitamos atender muchísimas más elementos en el mismo momento. Necesitamos atender al móvil, al ordenador, hablar con muchas personas y, sobre todo, pues, sentirnos socialmente. Espera, que me estaba liando. Vale, sí. Sí, hoy en día existen muchos factores que provocan el estrés, aumente en las personas, tanto el ritmo de vida acelerado, ¿no? Como esa pertenencia social, ¿no? Ese modo de intentar mostrarnos ante los demás. Muchas veces las redes sociales, la vida misma, ¿no? Nos hace entender que debemos hacernos ver como personas fuertes y capaces. Y este ritmo de vida, ¿no? Muchas veces hace que nos sintamos incapaces personalmente. Muchas veces nos sintamos desbordados, ¿no? Es el principal problema del estrés negativo, ¿no? Y de la ansiedad, de sentirnos desbordados. Mucho se debe, en parte, es eso, al cambio, a la tecnología, a la cantidad de cosas, ¿no? Que tenemos que estar atendiendo en el mismo momento, pero también a esa necesidad de gustar a los demás, de ser socialmente aceptados. Y muchas veces yo creo que por esos motivos pues nos perdemos un poco. Nos perdemos en el caso que intentamos aparentar más de lo que somos o intentamos intentar demostrar algo que igual no somos y no deberíamos ni serlo tampoco. Entonces, bueno, yo creo que es un buen indicador eso cuando sentimos, por ejemplo, estrés, ansiedad o este tipo de problemas. Puede ser un buen indicador para decirnos que debemos frenar, que debemos ver las cosas de otra manera diferente, que debemos actuar y sobre todo para nosotros mismos. Yo creo que en el mundo, en la vida de cada uno, no hay persona más importante que uno mismo. Muchas veces, pues, no lo queremos así. Muchas veces, pues, nos desvivimos por otras personas y nos dejamos de lado. Y al final, si nuestra vida interior, si nuestro mundo personal no funciona, pues no va a funcionar el resto. Entonces, hay que darse cuenta de que la persona más importante de nuestra vida somos uno mismo. Después pueden venir los hijos, los hermanos, padres, los mejores amigos. Pero primero tenemos que funcionar bien nosotros mismos, porque así haremos que nuestra vida funcione bien y que nos podamos sentir bien y podamos sentirnos felices. De esta manera, pues eso, hay que intentar aprender, ¿no? Muchas veces de esos indicadores, como puede ser la ansiedad, el estrés, el trastorno depresivo, ¿no? Esos indicadores que nos dicen que hay cosas pues que tal vez debamos cambiar o que debamos pensar o ver o vivir de otra manera. Entonces, pues estos problemas yo creo que podrían ayudarnos muchas veces a encauzarnos, a volver a ese camino que realmente nos ayuda a ser quien realmente nosotros deseamos ser y a realmente vivir la vida que deseamos vivir. Para de esta manera, pues eso, luego también poder contentar al resto de la sociedad y del mundo. Hay que empezar por uno mismo. Y muchas veces eso, los problemas, el estrés, el sentirnos desbordados, el no sentirnos capaces, pues ante la gran cantidad de cosas que debemos hacer y ante la gran cantidad de personas a las que debemos un poco acontentar, ¿no? O atender, pues nos puede hacer entender que ese momento, ¿no? Como puede ser el momento de la ansiedad, es un momento para nosotros mismos, es un momento para empezar a darnos cuenta de todo aquello que nos genera malestar, para empezar a darnos cuenta de las otras cosas que nos generan bienestar y pensar más en nosotros. Y una vez que todo vuelva a estar bien, pues ya podemos, yo creo, ¿no? Actuar ante el resto del mundo. Yo creo que es eso, que hay que priorizar un poco de vez en cuando en la vida a uno mismo, porque si no es muy fácil, ¿no? En este ritmo de vida tan frenético que vivimos, pues perderse o sufrir problemas tipo emocional o mental, como la ansiedad. Yo en mis libros intento indicarlo, ¿no? Que al final, si queremos siempre ante un problema, como puede ser la ansiedad o otro tipo de problemas, por ejemplo, de tipo emocional, podemos actuar de dos maneras distintas. Podemos verlo como un problema sin solución o podemos verlo como una oportunidad para cambiar nuestra vida, para redirigirla un poco y pues actuar para volver a sentirnos como queremos sentirnos, para intentar identificar esos factores que nos generan malestar, ¿no? Cuando sufrimos un problema ansioso, pues existen muchos factores que han activado ese problema. Entonces, si los identificamos, nos damos cuenta, por ejemplo, de que ante cierto tipo de situaciones o de personas nos sentimos peor, tomando cierto tipo de sustancias también nos hace sentir peor, o que cierto tipo de elementos nos hacen sentir
mal, pues entonces nos damos cuenta de que eso nos sobra, no lo necesitamos. En cambio, pues podemos ver que es otra parte de cosas, ¿no? De elementos o de situaciones que nos hacen bien. Y de esta manera, pues eso, utilizar ese problema no como la peor experiencia de nuestra vida, sino como un momento de cambio en el que nos empezamos a dar cuenta, poco a poco en el proceso, ¿no? En el libro, mis libros, intento hablar de ello, de que hay que intentar sonreír a cada paso, a cada pequeño paso, porque muchas veces sufriremos, muchas veces lloraremos por dentro, lloraremos solos, muchas veces creeremos que no hay solución, pero también muchas veces iremos dando esos pequeños pasos que nos hagan sentir que estamos cambiando, que estamos mejorando nuestra vida. Entonces, a cada pequeño caso, pues a cada pequeño paso hay que intentar sonreír, hay que intentar darse cuenta de ese pequeño paso y darse cuenta de que ese problema realmente se puede estar convirtiendo en una oportunidad para mejorar nuestra vida. Una oportunidad que al final se hace real y nos hace realmente acercarnos más a esa persona que seguramente siempre hubiéramos deseado ser. De una persona que está sufriendo ansiedad o intentar ayudar a una persona, ¿no? Con ansiedad, yo creo que no existe mejor consejo que aprender a hacer de esa ansiedad nuestra amiga. Intentar entender eso, que sí, que es un problema, que es una situación complicada, que vamos a pasar muy malos momentos, pero también ir dándonos cuenta de eso que la ansiedad nos quiere decir, de esos cambios que la ansiedad busca para nosotros o que ese problema busca para nosotros. Porque muchas veces, pues igual es el estrés laboral, igual es una situación sentimental, igual es el hacer uso de sustancias que nos hacen daño o un conjunto de elementos, ¿no? Pues poco a poco, si nos empezamos a dar cuenta de esos factores, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de que sí, la ansiedad ha llegado, la ansiedad nos molesta muchísimo, nos hace mucho daño, pero también la ansiedad nos está diciendo esas cosas que nos hacen daño, que poco a poco nos iremos quitando y nos harán vivir una vida mejor, pues podemos ir dándonos cuenta de eso, de esa fase, ¿no? De esa fase de hacernos amigos del problema, que yo creo que es la fase final de la ansiedad. Hay que creer, yo creo, que al final, en todo proceso de ansiedad, la última fase es la fase de hacerse amigos del problema, de darse cuenta de las cosas buenas que trae a nuestra vida, de los beneficios, y creer en ello, e ir dándose cuenta durante el proceso, incluso en los primeros pasos, en momentos peores, de que realmente hay muchas cosas por mejorar y que es posible y que al final pues podemos convertirnos en personas mucho mejores y disfrutar de una vida mucho mejor. Por todo ello, si quieren aprender más sobre la ansiedad y tener más tips para poder tratarla de forma correcta, les recomiendo leer alguno de mis libros, El fin de la ansiedad, El arte de cuidarte o Respuestas a tu ansiedad, y pueden encontrarlos en librerías y también descargar una muestra en mi página web, elfindelansiedad.com. También los pueden encontrar en sus librerías favoritas o en www.penguinlibros.com/co. Y para cualquier duda o necesidad, les recomiendo visitar mi canal de YouTube, El Fin de la Ansiedad, o acceder a mis redes sociales, @El Fin de la Ansiedad, tanto en TikTok como en Instagram, donde estaré encantado de ayudarles con cualquier consejo y con cualquier ayuda sobre estos temas. Y no olviden seguir a @penguinlibrosco y @El Espectador y a nuestro estudio @esquivos.estudios. Muchas gracias y hasta la próxima. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.